de la actividad número 2 de la unidad 3. Aplicaciones de la trigonometría. Bueno, teníamos que trazar una circunferencia de radio A, pero no he compartido. Compartir pantalla. Tenemos que trazar una circunferencia de radio 1 y elegir 15 puntos dentro de la circunferencia, bueno, a lo largo de la circunferencia, con 3 puntos al menos en cada cuadrante. Bueno, ahí están las coordenadas de los puntos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Después debíamos de trazar el segmento que une el punto en la circunferencia con el origen y sus proyecciones a las coordenadas y a las abscisas, y se formaba más bien sus proyecciones. Bueno, en este caso, por ejemplo, del punto E, su proyección a la coordenada es esta, su proyección a la abscisa es esta, pero para trazar el triángulo rectángulo, bueno, yo lo tracé en el eje X, aquí quedaría en el eje Y si lo... Bueno, se podría hacer en el eje X o en el eje Y, pero bueno, no hay detalle por ese lado. Bueno, aquí había dos formas. Si consideraba el ángulo del triángulo rectángulo, por ejemplo, en el segundo cuadrante, el ángulo iba a ser medido desde el eje de las X, del lado negativo, hacia la recta que une al punto H con el origen. Pero traté después de considerar mejor el ángulo desde el eje X positivo hasta la línea que une la circunferencia, el punto de la circunferencia con el origen, para obtener la gráfica de las funciones seno y coseno de forma correcta. Bueno, como es la gráfica, positivos y negativos. Dice, gráfica en el plano cartesiano los puntos de la forma alfa, seno de alfa con los valores encontrados en la función seno. Según las notas de contenido, el seno de un ángulo alfa se define como en un triángulo rectángulo como cateto opuesto. Por ejemplo, de este ángulo de 22.4, su cateto fue puesto, es el segmento de C a este punto. Bueno, la medida de este segmento de recta entre la hipotenusa. Aquí, como estamos hablando de que la hipotenusa es el radio y vale 1, entonces quedaría la coordenada B. Si consideramos que C tiene coordenadas A, B, sería la coordenada B entre la hipotenusa que vale 1. Entonces nos quedaría que el seno simplemente sería la coordenada B. Entonces el seno de cualquier ángulo en la circunferencia de radio 1 es simplemente la coordenada B. Por eso consideré los ángulos, ya después consideré los ángulos desde el eje X positivo hasta la recta la semirrecta que une el vértice con el punto de la circunferencia. Y así, pues, ya el seno de 22.4 pues era la coordenada en B del punto C que tomé. El seno de 51.9 grados era la coordenada en la abscisa del punto D, y así sucesivamente. Después pasé los grados a pi radianes y ya grafiqué el ángulo en pi radianes contra el seno del ángulo, y obtuve estos 5 puntos, que es aproximadamente la función seno. En 0 vale 0, aquí lo podemos ver. En 0 grados la altura, si yo tengo el ángulo de 0 grados, la altura va a ser 0.
en 90 grados la altura va a ser 1, que es pi medios aproximadamente. Pi medios es por aquí, entonces aquí sube, baja, y en pi sobre 180 nuevamente se hace 0. Bueno, más bien en pi, que es 180 grados, es 3.14, corta el eje X nuevamente. Con respecto a coseno, siguiendo un método similar, vemos que el coseno sería la coordenada A o la ordenada X, la ordenada al punto del que estamos hablando. Por ejemplo, aquí el coseno del ángulo de 22 grados sería la coordenada de A, que es, por aquí tengo las coordenadas, que es 0.9. Y así el ángulo de 51 también sería la coordenada B. La coordenada A, de la coordenada en X de este punto. Y así sucesivamente. Ya tomé algunos valores para coseno. Bueno, algunos valores de los ángulos de los que tengo arriba. Y ya grafiqué el ángulo en radianes contra el coseno de ese ángulo y obtuve esta serie de puntos, que es aproximadamente igual. En coseno de 0 tenemos que la caray, aquí es el detalle. Aquí tenemos, ya le copié el mismo. Bueno, corrijo este porque el coseno de esta gráfica está mal, porque no es la del coseno. El coseno parte en 1, en 0 grados vale 1, bueno, en 0 pi radianes vale 1. Tiene que tener esta forma. Ahorita lo corrijo y ya lo envío correctamente en el PDF, porque esta corresponde, copié la misma para la tangente. Ahora para la tangente, como me faltaron puntos arriba, escogí otros 5 puntos diferentes. Me faltaron puntos en esta parte, nada más puse 12. Puse 3 por cuadrante. Entonces coloqué otros 5 más. Aquí tienen los ángulos respecto, en el primer y segundo cuadrante los tengo respecto al eje X. Y en el tercero y cuarto tomo los ángulos, pero ya a la hora de pasarlos a pi radianes, pues ya consideré el ángulo completo. Por ejemplo, este de 43 grados, que es el ángulo de este triángulo rectángulo que va de AF al punto I, pues lo tomé completo, que es 43 más 180. Y en el caso de este también, del ángulo de la recta A a G, lo tomé desde esta parte hasta el eje X, que es de 310. Grafiqué y obtuve esta gráfica que corresponde a la tangente, que es aproximadamente de esta forma. En 0 grados, pues es seno de 0 sobre coseno de 0, que es A, es B sobre A, y entonces si B vale 0 y A vale 1, entonces va a valer 0 la tangente. Y ahora cuando B sea muy grande y A sea muy pequeño, o sea, la coordenada aquí lo vemos, cuando el ángulo se aproxima a esta parte, al 1 o más bien a pi medios, el ángulo será muy grande, la coordenada B va a ser grande y la coordenada A va a ser pequeña, entonces B sobre A va a ser muy grande y va a elevarse hacia el infinito. Y en esta parte, antes del 0, vemos que la coordenada más bien, antes del 0 la coordenada
la coordenada A es grande y la coordenada B es pequeña, la altura. Entonces va a irse graficando en esta forma. E igualmente cuando me acerque a menos pi medios, o sea, a esta parte, la coordenada A va a ser muy pequeña y la coordenada B va a ser muy negativa. Entonces se va a acercar hacia el menos infinito. Bueno, espero sus comentarios y solamente corrijo esta gráfica. Sigo con mi manita mala. Con yeso. Bueno, buen día, maestro.